Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Para mí es un gran placer estar hoy aquí hablando de la agenda ambiental de la presidencia española, que en gran medida es la agenda de los valores y el progreso de Europa. Desde 1972, cuando en la conferencia de Estocolmo queda bien asentado el principio de que el medio humano requiere para su progreso de un medio ambiente bien cuidado, y después en 1987 cuando se introduce finalmente en el Acta Única Europea. Y lo cierto es que esto ha sido así desde entonces. Vemos cómo todos los avances económicos, sociales se han ido construyendo sobre un incremento cada vez mayor del peso, de la preponderancia, de los objetivos, de la preocupación ambiental en nuestras políticas europeas, hasta definirlo, yo creo, como un valor clave, fundamental del espíritu de construcción europeo, del bienestar doméstico, pero también de las relaciones con terceros. Y en muy pocos años hemos pasado de hablar de la lluvia ácida a la calidad del aire y la contaminación por microplásticos. Hemos pasado a hablar de la protección de hábitats a la protección de los ecosistemas marinos, más allá de las aguas jurisdiccionales, de la defensa de las ballenas a la defensa de los polinizadores, o del etiquetado ambiental a la promoción de la economía circular y la eficiencia en el uso de los recursos, o de la contaminación transfronteriza, como decía antes, a la protección de los espacios prístinos marinos. Algo que creo que es enormemente elocuente con respecto a la capacidad que tiene Europa de marcar de una manera mucho más clara, transversal, qué entiende por progreso, qué entiende por crecimiento, y cómo la valoración del crecimiento económico de hoy debe hacerse siempre tomando en cuenta cuál es el coste real que se trasladaría a nuestros hijos y a nuestros nietos si nos confundiéramos al hacer las cuentas. Y de esto también hablamos hoy, porque cuando intentamos hacer un repaso de cuál es la agenda de esta presidencia, marcada lógicamente por la herencia de décadas de trabajo de los que nos han precedido en las instituciones europeas, vemos cómo hemos pasado de lo local a lo global. Y Europa no solamente responde en sus políticas domésticas, lo hace incorporando esta variable en las relaciones con terceros, lo hace entendiendo que uno de nuestros valores políticos más defendidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, desde que se iniciara la construcción de las comunidades europeas, ha sido la defensa del multilateralismo, el entendimiento de que los problemas globales requieren gobernanza global, requieren un proceso en el que la construcción de la paz se debe reforzar a través de las reglas de Naciones Unidas. Y, cómo no, esas reglas de Naciones Unidas, esos problemas globales, lo son todavía mucho más visibles, y yo diría es precisamente donde se producen los grandes avances en los últimos años, cuando se incorporan cuestiones como clima, como pérdida de biodiversidad o cuestiones de contaminación global que afectan directamente al bienestar de las personas. Ese vínculo indisociable, esa necesidad de encontrar soluciones, yo creo que se hace particularmente visible en estos últimos meses y, en concreto, en el contexto en el que España inicia la presidencia rotatoria del Consejo. Estamos delante de algunas de las referencias, de las citas más importantes que ponen contra las cuerdas, y yo estoy segura de que, gracias a un papel comprometido por parte de Europa, lo harán con éxito algunos de los referentes más notables. Por ejemplo, este año nos toca hacer la primera valoración de dónde está el mundo con respecto a los compromisos que adquirimos en el año 2015 en el Acuerdo de París. Y, desgraciadamente, sabemos de antemano, sin necesidad de que haya iniciado su periodo de sesiones la Conferencia de las Partes en Dubái, que estamos alejados del cumplimiento de la senda, del cumplimiento de los objetivos de los que nos dotamos en París. Pero esto no puede ser nunca utilizado como un argumento para despreciar o menospreciar lo conseguido entonces, sino al contrario, el hecho mismo de que se celebre esta revisión debe ser la prueba evidente de que no solamente necesitamos la revisión, sino de que el acuerdo funciona.
y que lo que necesitamos que salga de allí es precisamente las señales que nos permitan alinearnos con respecto a los objetivos acordados en 2015, como aquellos que indicaban cuál es el nivel de riesgo que colectivamente estamos dispuestos a asumir. Pero lo hacemos también en un momento en el que disponemos de un marco global de biodiversidad acordado en Montreal en diciembre del año pasado. Por tanto, debemos responder de manera clara a los compromisos que asumimos en aquel momento o en un momento en el que recién alcanzado el acuerdo para la protección de la biodiversidad marina, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tenido el inmenso honor de firmar en nombre del Consejo y junto con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, este tratado el pasado 20 de septiembre en Nueva York, cuando se abre a la firma. Queda mucho por recorrer en este camino. Quedan muchos elementos complementarios en proceso de negociación en el ámbito internacional, entre otros, la actualización, el repaso de dónde estamos con respecto al Protocolo de Montreal, celebrándose las reuniones precisamente esta semana en Nairobi, o el poder alcanzar un acuerdo lo antes posible para evitar la presencia de plásticos y microplásticos en nuestros mares, incluido en los fondos marinos, como también la aplicación, el mantenimiento de la aplicación del principio de precaución con respecto precisamente al fondo marino, reunión que se celebrará en las próximas semanas también para facilitar seguir trabajando en el contexto internacional. Este marco en el que nos debemos desenvolver para seguir aportando fuera lo que creemos que debemos hacer dentro, pero que nos convierte en un constructor de puentes entre distintas sensibilidades, distintos niveles de desarrollo industrial, de desarrollo humano, pero todos con un mismo planeta finito, pequeño, que es el que nos ofrece el bienestar y la prosperidad, coincide con un momento también muy duro en nuestras relaciones de vecindad, con un momento en el que no podemos evitar los impactos de las situaciones dramáticas, enormemente crueles, que se viven en nuestra frontera este. Tanto la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que todavía mantiene vivo una guerra enormemente dolorosa e injusta, como el inicio de ese marco también complejo, cruel, dramático, en el que todos tenemos mucho que perder hace 15 días y desde entonces en Palestina. En este contexto urge reivindicar una vez más la fuerza del multilateralismo como elemento clave para encontrar los caminos de la paz y para incorporar variables ambientales, sin obviar, como digo, el contexto en el que cada uno de nosotros respondemos o generamos nuestras propias preocupaciones o sensibilidades para acceder a los bienes básicos. Esto es también real en el ámbito de los impactos del clima, unos impactos del cambio climático que incluso en las zonas con mayor capacidad, con mayor recurso del planeta, se viven de forma dramática, hasta el punto de que nos hacen pensar que es prácticamente imposible que nadie pueda por sí mismo abordar crisis de estas características. Basta con recordar las imágenes de incendios que duran meses seguidos en Canadá, en unas latitudes poco acostumbradas a tener grandes incendios como los vividos este verano, pérdida de vidas humanas en Hawái también como consecuencia de los incendios y la evidente poca previsibilidad de que pudiera llegar a ocurrir una catástrofe de estas características en una zona más acostumbrada a tsunamis que a incendios, o las terribles inundaciones vividas en el mes de septiembre en Grecia. E insisto, estamos hablando de algunas de las regiones del planeta que cuentan con mayores recursos, pero junto a esto podemos imaginar lo que ocurre en otras zonas del planeta con muchos menos recursos, con mucha menos capacidad para enfrentar impactos de estas características. Eso explica por qué, en gran medida, también quisiera dedicar un recuerdo emocionado a lo que fue uno de los primeros actos que tuve el honor de participar como presidencia de turno de la Unión Europea, junto con el vicepresidente Timmermans y el vicepresidente Ángel del Parlamento, el pasado 15 de julio, en la institución del establecimiento del 15 de julio como Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Cambio Climático. Creo que es una señal de compromiso
de la que nos debemos sentir orgullosos. Primero, porque es importante guardar en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, a aquellas personas en Europa y fuera de nuestras fronteras que han sido, son y ojalá dejemos de serlo, víctimas del cambio climático. Pero sirve también como un recordatorio de nuestra obligación moral, de nuestra obligación como defensores de los valores del progreso y de la seguridad para con la acción climática. Es indispensable integrar la variable ambiental y social en cada una de nuestras políticas y es también imprescindible acelerar nuestra transformación. Por eso, segundo motivo de orgullo, de satisfacción, pienso en cuando hace menos de 2 años el vicepresidente Timmermans en el Pleno de este Parlamento proponía incrementar la ambición en materia de clima y finalmente se acababa por presentar ese paquete Fit for 55. Y en aquel momento de decir que no había mucha gente que pensara que realmente íbamos a conseguir la adopción de ese paquete regulatorio tan importante en tan poco tiempo. Han pasado menos de 2 años y aquí estamos, porque Europa se compromete, pero Europa actúa. Y Europa actúa sabiendo que es imposible impulsar esta gran transformación si en los pasos para la transformación no tomamos en cuenta debidamente la incidencia social, los elementos de transición justa, indispensable para con trabajadores, para con consumidores, para con colectivos vulnerables. Creo que el haber logrado dar ese paso nos permitió responder de una forma mucho más solvente a los objetivos de recuperación económica pospandemia, pero también hacer frente mucho más ágilmente a la crisis económica, a la reducción de vulnerabilidades tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuando la pregunta más importante era ¿puede Europa asegurar su suministro energético? Porque la respuesta fue clara. Debemos, por motivos mucho más allá de los ambientales, reforzar nuestra transformación en el modelo en que producimos y consumimos, nuestra relación con la energía, nuestra relación con la naturaleza y los ecosistemas. Y en esta misma vocación de protección del sistema climático, de la capa de ozono, quisiera destacar el acuerdo ya alcanzado en trílogos el pasado 5 de octubre sobre gases fluorados y sustancias que agotan la capa de ozono y que nos aproximan un poco más a la neutralidad climática y a la posible eliminación completa en 2050 en línea con la enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal. Hay otros muchos temas que están abiertos y, en efecto, tal y como decía el presidente Canfán, en muchos casos pendientes de ese acuerdo, de esa negociación, de ese diálogo entre las 3 instituciones más importantes a nivel europeo, Parlamento, Consejo y Comisión. Hemos de actualizar las normas de protección de calidad del aire. Debemos promover la movilidad sostenible y felicito en este sentido al Parlamento por el resultado de la votación de la propuesta de calidad del aire el pasado 12 de septiembre en el Pleno. Mi confianza es que podamos alcanzar un consenso rápido en el seno del Consejo e iniciar el debate de trílogos. Y, mientras tanto, hemos alcanzado una orientación general sobre las normas de emisión de CO2 para vehículos pesados la semana pasada en Luxemburgo, un expediente clave para cerrar el paquete de clima al que antes aludía y mejorar la calidad del aire que respiramos, sin olvidar la necesaria señal con tiempo suficiente para que nuestra industria siga avanzando en la dirección correcta, para que no pierda trenes en la competitividad y en la innovación, como sí ha podido ocurrir en otros ámbitos vinculados precisamente a esta transformación tan importante. Aprobamos en este mismo Consejo, la semana pasada en Luxemburgo, un mandato de negociación para la Cumbre del Clima en Dubái, lo que nos permitirá tanto a representantes de los gobiernos como, si ustedes lo consideran oportuno, participar en esta COP preparados para una negociación compleja, extraordinariamente compleja, en la que debemos secundar las iniciativas del secretario general llamando a fortalecer los sistemas de alerta temprana para todos los países, evitando las víctimas
humanas en estos episodios de impactos vinculados a fenómenos meteorológicos extremos, pero también garantizando la creciente compatibilidad de todos los flujos financieros con la seguridad climática y reduciendo los gases de efecto invernadero dentro de los umbrales que la ciencia nos dice que son seguros. Un sistema energético sin combustibles fósiles, triplicar renovables, duplicar eficiencia para reducir emisiones en un 43% o la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños para con los más vulnerables, reforzando la coordinación multilateral en materia de adaptación. Creo que la búsqueda de contaminación cero, otro de los grandes objetivos que nos hemos marcado a nivel europeo en este periodo, en este mandato parlamentario, es capital. Y en ese contexto, la incidencia que esa contaminación cero tiene en la disponibilidad de agua potable y de agua fresca es también importantísimo. Por eso, para mí es una gran satisfacción venir a esta comparecencia con un resultado al respecto procedente también del Consejo de Medio Ambiente de la semana pasada, la posibilidad de haber revisado una norma que databa de 1991 en relación con la gestión de aguas residuales, un mandato de negociación con el Parlamento que esperemos esté en condiciones de poder contar con su propia orientación, que nos permita asegurar la depuración de agua en los núcleos más pequeños, conseguir que nuestras aguas cuenten con menos presencia de microcontaminantes, incluidos los farmacéuticos o los productos cosméticos, y, por tanto, la posibilidad de reutilizar ese recurso precioso en todas partes. Desgraciadamente, cada vez más en todas partes y, desde luego, indispensable en los países más secos, en los países del sur, donde la posibilidad de desertificación crece y donde el suelo es un recurso precioso que hay que cuidar con mucha atención frente al uso de químicos, pero también frente a la pérdida, a la erosión como consecuencia de malas prácticas desde el punto de vista de protección de ecosistemas o de construcción de infraestructuras o de falta de disponibilidad de agua. Quiero agradecer el hecho de que Europa haya entendido también que debates como los que vivimos en torno a la agenda ambiental y la construcción de futuro se hagan tomando en consideración el imprescindible diálogo con todos los actores. Por eso, desde la posición de presidencia temporal del Consejo, me gustaría agradecer expresamente a la presidenta de la Comisión, a la señora von der Leyen, el que haya encomendado al vicepresidente Šefčovič el reforzar ese diálogo con los actores sociales, esa idea de diálogos sociales verdes que nos permitan seguir acelerando nuestro pacto verde. Buscamos avanzar en contaminación cero. Lo buscamos porque entendemos que es progreso económico, pero es también salud de los ciudadanos. Contamos con tecnologías para hacerlo. Podemos hacer un uso mucho más eficiente de los recursos y debemos apostar por la restauración ambiental. Por eso, me gustaría que, además de hacer el listado de todos aquellos expedientes pendientes en los que vamos avanzando a gran velocidad, y algunos nos gustaría poder iniciar en trílogos con ustedes cuanto antes, grandes instalaciones industriales, gestión de permisos y registros, reglamento de traslados de residuos, hay uno particularmente querido, particularmente importante, la restauración de la naturaleza, a cuya última sesión en trílogos me gustaría poder asistir, dada la entidad de esta disposición para el conjunto de los europeos de hoy y de los conjuntos de mañana, porque se confunde profundamente quien piense que los ecosistemas pueden esperar. Necesitamos un acuerdo rápido, un acuerdo que haga realidad los objetivos a los que nos hemos comprometido, pero que también garantice la viabilidad de nuestros ecosistemas, generando riqueza, generando servicios para los ciudadanos de mañana. Así que me gustaría resumir mi intervención diciendo que el diálogo, que la negociación entre las instituciones europeas, que la conversación entre los distintos actores es capital. Negociemos con empresas, con sectores implicados, dialoguemos con la sociedad, pero sigamos avanzando en una lista de expedientes importantísimos, por técnicos que puedan resultar capitales, como decía antes, para que el desarrollo económico de hoy lo sea también mañana y pasado mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias por todos los comentarios. Yo creo que además, más allá de las precisiones que pueda haber con respecto a la situación política en mi país, fundamentalmente han sido cuestiones que nos importan a todos. Por ejemplo, cuando hablamos de competitividad, de empleo, de la industria del automóvil, me resulta imposible olvidarme que fue Europa en los años 90, con los acuerdos voluntados firmados por la Comisión Europea, con la patronal europea del automóvil, ACEA, la patronal japonesa del automóvil, HAMA, y la patronal coreana del automóvil, KAMA, los que marcaron la línea de modernización en eficiencia, en motores de combustión y en reducción de emisiones, dejando prácticamente fuera del mercado, porque no se sumó a ese acuerdo y no apostó por la innovación, a la industria americana. Es decir, a través de la regulación de las señales, dando tiempo, acompañando a la industria en este proceso, logramos que los porcentajes de generación de empleo, de innovación, de valor añadido se mantengan. Y eso es lo que queremos. Queremos poder asegurar que, en realidad, toda esta transformación de la industria nos convierta en un continente industrializado, con empleo, con innovación, pero que haya integrado razonablemente las variables en los calendarios adecuados para que las cosas puedan cambiar en la buena dirección y no retrasar por oponernos a esos cambios. Sí creo que es importante que este contexto de cambio sea trabajado con una perspectiva global, que seamos motores, puente. Ha salido a relucir en varias ocasiones, lo he dicho yo también, con terceros países, en muchos frentes, también en el industrial. Hoy, afortunadamente, sabemos que hay otros muchos países del mundo que han entendido que esta revolución industrial ha de acometerse en esta dirección y a veces países pequeños dan grandes sorpresas y otros grandes países que iban retrasándose en este campo nos asustan porque de repente dan un salto adelante. Yo creo que no hay que asustarse, sino que hay que trabajar para crear las condiciones para que Europa no pierda la carrera, como aparentemente la perdió con las baterías o con la electrificación de otros usos finales de energía para movilidad. Creo que hay que hacerlo bien y creo que, en efecto, debe formar parte de las relaciones comerciales con terceros, tanto al analizar en frontera qué ocurre como a la hora de establecer estos partenariados, estos acuerdos donde las condiciones de reciprocidad en aspectos sociales, en aspectos ambientales son importantes, donde tejer una vocación de desarrollo con los socios con menos desarrollo, pero con grandes aspiraciones, lógicamente, por parte de su población, no los convierta en exportadores de materias primas, punto y seguido, sino que los convierta en países en los que la disponibilidad de esas materias primas les permita un desarrollo del que todos nos podamos beneficiar. Pero sí, creo que hay que estar vigilantes en este ámbito para que sea un motor de empleo, para que sea algo que pueda incorporarse en el día a día de nuestra industria. Y decía antes, es imposible acometer una transformación tan importante sin tener muy presente la dimensión social que afecta a trabajadores, pero que afecta también a consumidores cuando empleamos señales económicas. Y me parece que esto seguro que es mejorable, pero está mucho más presente en el debate de hoy, también a nivel europeo y no solamente en las capitales, de lo que lo estaba en anteriores ocasiones. Lo mismo ocurre con la naturaleza. Decía, los ecosistemas no esperan y si colapsan es muy difícil recuperarlos. Si mueren es muy difícil recuperarlos. Por eso es capital sacar adelante un reglamento, el de restauración de la naturaleza, que sentará unas premisas importantes para todos, donde no solamente cuenta la protección, sino la restauración, donde podrán generar servicios ambientales, pero también podrán garantizar la fertilidad del suelo, la capacidad de vida de polinizadores que nos permita seguir disfrutando de lo que hasta ahora hemos disfrutado y que está en una posición complicada, en una situación de enfermedad en muchas ocasiones. Y es obvio que hay que tomar en cuenta cuáles son los ciudadanos europeos que están presentes en el territorio rural. Hay que tener presente que esto debe formar parte de lo que se reconozca, se incentive como guardianes que son del territorio, donde no haya una reducción de oportunidades, sino una garantía de oportunidades y una garantía de oportunidades respaldada también económicamente. En gran medida esto aparece recogido ya en el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Se basa en una amplia y detallada evaluación del impacto que tienen distintos ecosistemas y yo creo que con un margen, con una flexibilidad
importante. Y el Consejo introdujo nuevas posibilidades para tener en cuenta precisamente la diversidad de situaciones entre los distintos Estados miembros. Es obvio que los ecosistemas del sur no tienen los mismos problemas ni las mismas realidades que los ecosistemas del norte o del centro de Europa. Y es obvio que en la preservación de esa riqueza, de esa diversidad y de esa aplicación de un principio de subsidiariedad que reconoce la variedad de situaciones va a ser importante. Y por eso yo confío que en esta negociación en trílogo llegamos a un acuerdo que sea satisfactorio para todos, sabiendo, obviamente, que es un primer paso en esa visión ecosistémica en la que seguro quedará todavía mucho recorrido por delante. Es uno de los aspectos que ha salido a relucir en distintas intervenciones, como también ha ocurrido con respecto a la posibilidad de trabajar de cara a la reunión de Dubái, a la COP de clima de Dubái y algunos de los aspectos concretos que allí se van a plantear. Miren, yo creo que va a ser una conferencia complicada. Va a ser una conferencia muy complicada. Va a ser una conferencia donde algunos aprovechen las circunstancias actuales o el hecho de que no hayamos cumplido las expectativas con respecto a los compromisos cuantificados de París para decir que París no sirve para nada. Y esto sería tanto como decir que la gobernanza multilateral no sirve para resolver problemas globales. Es decir, pondría en tela de juicio algo que va mucho más allá de un tratado específico, la manera en la que nos entendemos y trabajamos juntos. Y cuando uno no ha cumplido las expectativas que se ha marcado, creo que no debe renunciar al marco, sino que debe reforzar, revisar por qué ha sido así, analizar el modo en el que pueda recuperar el tiempo perdido, pero no renunciar al espacio que le permita seguir trabajando de forma cooperativa y de forma solidaria con los demás para conseguir unos objetivos en los que está representado el hecho de que o ganamos todos o perdemos todos. Y es obvio que hay muchos que pierden mucho más, pero ganamos todos o perdemos todos. Creo que junto a esta reflexión muy primaria, el multilateralismo y la voluntad de acuerdo que, como digo, cuenta como contrapunto con el hecho de que se activa el mecanismo de revisión. Prueba obvia de que activándose se reconoce la viabilidad del Acuerdo de París y que no podemos volver atrás. Hay otros aspectos complicados y es cierto, yo creo que el papel de Europa no es el papel de Estados Unidos. Europa ha sido mucho más constante en esto y cuenta con un marco en vigor y cuenta con medidas que han permitido una reducción muy importante y a dar un salto cualitativo desde el punto de vista de la innovación industrial y desde el punto de vista de la integración, de la incorporación de debates muy complicados. Vengo de un país que ha cerrado el carbón y lo ha hecho pensando en los efectos, en las consecuencias, en las preocupaciones de las comunidades locales, en cómo generar oportunidades diferentes, porque todo el mundo necesita que se le reconozca por lo que ha aportado a hacer una sociedad más grande, más rica, pero también a contar con oportunidades de presente y de futuro para sus familias. Creo que Europa ha hecho un recorrido muy importante en este campo y que su papel no es el de seguir lo que pueda ser el interés de otros que pueden ser socios en muchos de los debates, sino de generar ese puente, ese vínculo con otros países del mundo que, sin embargo, se sienten preocupados, amenazados o que ven la inconstancia, en algunos casos, de otros socios en la negociación internacional. Y sí creo que necesitamos marcarnos como horizonte la salida de los combustibles fósiles que han aportado mucho a lo largo de la historia de la humanidad, pero también han generado un problema del que hoy somos conscientes y, por tanto, tiene poco sentido destinar una ingente cantidad de recursos económicos muy importante para aquello que se puede resolver con tecnologías de las que ya disponemos. Por eso, en las conclusiones del Consejo la semana pasada indicábamos que nuestra voluntad es que podamos disponer de sistemas eléctricos sin emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la década de los 30 a nivel global. Por eso pensamos que el paquete Fit for 55 nos ofrece una reducción de emisiones, siguiendo las estimaciones de la Comisión, del 57%. Por eso pensamos que hay que combinar la salida de los combustibles fósiles, empezando porque no haya nuevas plantas de carbón, pero también trabajar por el empleo de los combustibles fósiles que no cuente con un sistema de abatimiento. Y es verdad que en ese contexto la presidencia de la COP yo creo que entiende, porque han vivido en sus propias carnes, el país productor
de gas y petróleo y simultáneamente ser un país que apuesta en un momento temprano por diversificar sus inversiones, favoreciendo la inversión en energías renovables, cuenta con un perfil muy especial. Y creemos que además de ese perfil muy especial, que puede ser una oportunidad si se desempeña correctamente, se ha de entender que es importante respetar la formalidad de las decisiones, que no basta con declaraciones políticas, hay que construir el edificio en ese contexto de multilateralismo. Creo que Europa debe jugar ese papel de puente acercándose a sus socios naturales, los países africanos de pequeños estados insulares particularmente vulnerables, que a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, que se preocuparon tanto por conseguir suficientes recursos, que se olvidaron que no basta con conseguir recursos económicos si no atacamos el problema. Si no reducimos las emisiones, las pérdidas, los daños, las necesidades de adaptación se seguirán disparando. Por tanto, cuanta más ambición en reducción de emisiones, en principio, más acotado estará la necesidad de inversión en pérdidas, daños y adaptación. Algo que se entiende bien, efectivamente, yo ponía antes el ejemplo de Grecia, que vivimos también dentro de nuestras fronteras en Europa, luego haré un comentario, pero que nos obliga a pensar en cuáles son las herramientas más importantes para activar ese fondo de pérdidas y daños al que no basta que solo contribuyan los presupuestos públicos de los países más ricos. Necesitamos formas innovadoras de financiación. Por eso también en las conclusiones que aprobamos la semana pasada quisimos abrir un debate formalmente. ¿Por qué no las compañías de gas y petróleo no solamente dedican parte de sus beneficios, que deberían dedicarlos en mucha mayor medida, a transformar sus servicios energéticos, sino por qué no dedican una parte a financiar desarrollo climáticamente seguro en los países más vulnerables? El secretario general de Naciones Unidas también ha hecho otras propuestas innovadoras con respecto a los recursos financieros, pero será sin duda uno de los elementos clave. ¿Tendremos éxito? Yo lo que le puedo decir es que este Consejo, presidencia rotatoria española, pero el conjunto de los ministros que me acompañarán en la negociación están profundamente comprometidos y creo que se nos debe oír de forma coral a todos. Comisario y presidencia deben ser los primeros en intervenir, fijando posición, pero creo que Europa es enormemente rica a la hora de aportar, declinar en esa dirección y se deben oír a sus ministros activos en este campo. También al comisario, nuestra intención es que una vez se haya visto en la COP de Dubái cuál es el resultado de ese ejercicio de revisión global, en el Consejo de Medio Ambiente programado para mediados de diciembre, nuestra intención es precisamente dedicar una parte importante del Consejo a la presentación de los referentes más importantes, a un diálogo entre Comisión y ministros sobre cómo orientar la propuesta que la Comisión deberá presentar en el primer trimestre de 2024 sobre los objetivos para el año 2040. Han surgido, obviamente, cuestiones vinculadas a los efectos del cambio climático en nuestro territorio. Creo que nos falta interiorizar en toda su potencialidad qué representan los impactos del cambio climático en nuestro territorio. Uno no puede pensar que a la hora de prever cómo se pueden desarrollar políticas de todo tipo, políticas de inversión en infraestructuras, agenda urbana, política agraria, se puede hacer al margen de los impactos con los que ya convivimos con el cambio climático. Tampoco en la prevención del riesgo de inundación o los sistemas de alerta temprana. Y sí creo que esto, aunque se haya avanzado mucho a lo largo de los años, es imprescindible seguirlo reforzando. Europa debe responder a sus propios desafíos, a los impactos que el cambio climático supone ya, con cambios a la hora de proteger los trabajadores o los centros educativos, con visión sobre cómo trabajar en zonas inundables que quedan anegadas por lluvias torrenciales o con problemas propios de periodos muy prolongados de sequía que se van acumulando a lo largo de los años y que ponen en cuestión no solamente la pervivencia de bosques, sino la posibilidad de disponer de cosechas o incluso de agua potable. Por tanto, acudir a recursos no convencionales, pero también ajustar, ver el modo en el que anticipar la capacidad de respuesta. Creo, finalmente, en relación con las cuestiones vinculadas a
a las preguntas planteadas por su compañera Salenska, perdón por la pronunciación, que es cierto, nuestra intención y mi presencia aquí hoy es más tarde de lo que teníamos programado inicialmente, por los motivos que se conocen, al mismo tiempo con la satisfacción de poder venir con una mochila llena de cosas que se han venido trabajando en estos primeros meses y con una mochila llena de cosas que nos gustaría sacar adelante en estos meses, algunas evidentemente relacionadas con aspectos en los que está usted enormemente implicada. Y nuestra aspiración es prácticamente a completar el mandato, incluidos los relativos a suelos, al reglamento de envases o instalaciones agroindustriales, emisiones en instalaciones agroindustriales, calidad del aire. No sé si será posible terminar con todos. Sí que nuestra intención es llegar al máximo y, si no, dejarlo lo mejor orientado posible, lo más trabajado posible, para que la presidencia belga lo culmine dentro del plazo del mandato de este Parlamento y de la Comisión. Es un ejercicio muy complicado, 10 minutos con tantas preguntas tan sustantivas sobre tantos temas, pero voy a intentar hacer un repaso de las cosas que han indicado todos, porque yo creo que son muy interesantes. Calidad del aire, sí, la verdad es que la calidad del aire y las alertas de la Organización Mundial de la Salud son suficientemente importantes como para que sea uno de los asuntos a los que estamos prestando más atención. No puedo hablar, como en la mayor parte de los dosieres que ustedes han trasladado aquí, de cuáles son los puntos de división todavía en el seno del Consejo, en muchos casos objeto de debate todavía en los grupos de trabajo, pero creemos que es fundamental, como es fundamental el cumplimiento de las disposiciones a nivel doméstico y como es fundamental la implicación y el compromiso, en este caso, en muchas ocasiones, de las administraciones locales, centros de las ciudades verdes y, en la mayor medida posible, despejados de automóviles, buscando bajas emisiones. Creo que las cuestiones vinculadas al océano han dado un paso adelante muy importante a nivel europeo. Durante muchos años no era claro quién era responsable en materia de océano, si era aquel que trabajaba las cuestiones de pesca, porque era la actividad más importante vinculada al océano, las cuestiones vinculadas a las razones ambientales, y no era fácil encontrar la formación del Consejo donde se manifestara el compromiso político que requiere la protección del océano, no solamente las aguas jurisdiccionales, sino más allá de las aguas jurisdiccionales. Y en gran medida, a mi juicio, esta debilidad de Europa explica parte de la dificultad en torno a lograr el acuerdo que ha tardado más de 20 años en ser materializado en junio del año pasado. Y creo que hemos dado un paso de gigante. Nos queda completar muchos de los desarrollos. Me parece que fue uno de las citas mejor recibidas en septiembre, el septiembre pasado en Nueva York. Mi convicción es que Europa debe acelerar el ritmo de ratificación de este tratado para que entre en vigor, a mi juicio, a ser posible antes del cumplimiento de un año, es decir, antes de septiembre de 2024. Quedan pendientes todavía en negociación dos negociaciones fundamentales: la protección de fondos marinos, aplicación del principio de precaución y, por tanto, limitación de las actividades extractivas. En primer lugar. En segundo lugar, la cita del próximo mes en Nairobi, que se sucede a las citas anteriores y que culminará en principio el año que viene en Niza, sobre cómo garantizar un tratado internacional de protección frente a las basuras de plástico en el mar, en gran medida procedente de tierra, pero no solo, también proceden de nuestros barcos pesqueros, de artes de pesca que acaban abandonando plásticos de las redes. Y mi convicción es que en esto no hay disidencias a nivel europeo, y sí mucho trabajo por hacer y una demanda muy fuerte por parte de la opinión pública. Sí, estoy de acuerdo, y de nuevo yo recuerdo durante una presidencia anterior también española, y que también me tocó trabajar intensamente durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el debate sobre la protección de suelos. Y también es un campo en el que quiero decir que hemos avanzado mucho. Era muy difícil plantear, se invocaba siempre el principio de subsidiariedad por parte de algunos Estados miembros para que no hubiera una directiva sobre protección de suelos que contemplara los riesgos de desertificación, de contaminación química, de calidad de suelo, de erosión
por infraestructuras mal planteadas. Tenemos hoy un debate todavía recién iniciado en el Consejo y diré que no necesariamente sencillo, tal y como van avanzando los trabajos, pero sí la convicción de que es algo capital y que va más allá del recurso concreto del que estamos hablando, tiene que ver, como decía antes, del empleo de sustancias químicas sin control o de la capacidad de control de su incidencia en el subsuelo, el ciclo de carbono, la biodiversidad en suelos o la variedad de suelos de los que estamos hablando. Transmitiré a mi compañero, el ministro de Agricultura, su petición. Creo que la calidad del agua y del recurso del suelo, el control frente a los contaminantes químicos, forma parte tanto de los aspectos vinculados a la calidad de aguas residuales como de químicos y de sustancias que puedan incidir en calidad de suelo, que está en estos momentos en análisis técnico, pero que cuentan ya con un punto de partida muy importante, que fue el análisis hecho por la Comisión en el año 2019 sobre el estado de calidad química de las aguas y la necesidad de reforzar los sistemas de control y la capacidad de respuesta inmediata cuando nos encontramos con detectores, con indicadores tempranos de riesgo de buena calidad química de nuestras aguas. A esto se suma otra cuestión que también han suscitado ustedes y que fue presentada por la Comisión la semana pasada. Por tanto, será algo sobre lo que podremos avanzar, pero evidentemente es difícil que podamos completar durante nuestra presidencia y no sé hasta dónde llegará la presidencia belga, que es lo relativo a la presencia de microplásticos o la liberación de microplásticos en el ambiente. Creo que de nuevo, es una muy buena señal de cómo vamos mejorando y cómo vamos incidiendo, vamos orientando señales importantes desde el punto de vista de la innovación de materiales, desde el punto de vista de las mejoras. Antes, al hablar de residuos, salía a colación los residuos textiles, los residuos alimentarios que forman parte de esa directiva que me gustaría poder completar antes de que termine el año y muchas veces está vinculada a la difícil gestión de mezclas que no siempre son fácilmente diferenciables en la fase de fin de uso, pero también a la necesidad de fortalecer la responsabilidad ampliada del productor y el diseño inicial de estos productos. Me gustaría poder decir algo de las preocupaciones expresadas por la europarlamentaria no alineada, Danci, en relación con el sellado de suelos, que es efectivamente una de las cuestiones que afecta directamente a la protección y a la calidad del suelo o a la integración en el pacto de estabilidad del cómputo como gasto, como inversión de aquellas medidas presupuestarias que estén destinadas a la protección ambiental. Este es un debate, creo, capital, que está abierto y todavía no concluyente, pero sí quiero decir en relación con el canje de deuda, la condonación de deuda, que es algo que ya se ha ensayado. De nuevo, en mi recuerdo, y perdonen que haga uso de un ejemplo español, pero no es el único caso, en el contexto de los debates en París sobre cómo facilitar este canje de deuda, se ha intentado, y hay experiencias exitosas y experiencias más complejas, para canje de deuda, por ejemplo, con Ecuador para protección ambiental en la Reserva Yasuní. No es el único caso. Creo que es importante esa condicionalidad porque, de nuevo, es inversión en desarrollo y en oportunidades de futuro. Y sí, decía antes, y volveré a insistir, que es fundamental evitar fractura social y para eso, permítanme, pero somos los primeros interpelados. Antes el señor Comín hacía una especie de relación, de prelación creciente con respecto al nivel de compromiso. Hagámoslo también a la hora de adjudicarnos una parte importante de la responsabilidad a la hora de transmitir las oportunidades de facilitar la experimentación de las ventajas de este proceso de transformación que tenemos y del compromiso social en los años más complejos de esa transición, de esa transformación. En la medida en la que traslademos miedo, preocupación, contradicciones o se nos olvide algo tan importante como es la no regresión, es decir, puede ser complejo encontrar una solución, pero es enormemente difícil entender por qué uno se compromete a algo y luego da marcha atrás. Esto es lo que genera más confusión en la opinión pública. Y todos
en nuestros respectivos ámbitos de actuación sentimos una gran preocupación con respecto a si es viable o no es viable lo que me proponen. Por tanto, es muy importante hacer las cosas sencillas y permitir que la gente pueda beneficiarse lo antes posible de las cosas positivas de esta transformación. Y creo que las instituciones estamos particularmente obligadas a ello. Es una cuestión de priorizar valores, de priorizar preferencias, pero de ordenarlas bien también, de hacer sencilla decisiones complejas, donde la regulación y el compromiso de las políticas públicas es importante, donde el diálogo con los actores es capital a la hora de ordenar bien los tiempos. Y, por último, que ya veo que está el presidente de la Comisión quejándose del uso del tiempo, me gustaría también hacer una referencia a las cuestiones relativas a ese G77, a esos colegas en el contexto de la COP que se celebrará en Dubái. Yo estoy convencida de que pasa algo parecido a lo que hemos visto también en este debate. Me parece que es fundamental, indicaba antes alguno de los elementos de financiador más innovadores, recordar que en el preámbulo del Acuerdo de París se pide que el conjunto de los flujos financieros sea compatible con la seguridad climática. Y el conjunto de los flujos financieros no son 100.000 millones procedentes de presupuestos públicos o de algunos bancos de desarrollo. Se trata de ir facilitando una coherencia cada vez más clara con respecto a este compromiso y eso nos obliga a activar mecanismos innovadores de financiación que puedan responder a las expectativas legítimas de los países en desarrollo, pero siempre recordando que no es posible esa expectativa legítima de desarrollo si no se aborda la principal causa de pérdida de progreso y de desarrollo, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Un último comentario a la pregunta del europarlamentario Blíquez sobre Doñana. Sí, creo que Doñana es emblemático. Creo que es emblemático porque, en efecto, es uno de los grandes parques nacionales europeos, quizá de los tesoros más relevantes desde el punto de vista de la migración de aves, uno de los humedales más ricos. Y es prácticamente de los sitios ambientales europeos que cuenta con un mayor número de figuras de protección internacional acumulados. He de decir que esto es verdad, ha sido un caballo de batalla muy importante en la política doméstica, pero simultáneamente he de decir también que en las últimas conversaciones que he tenido ocasión de mantener con el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, y así lo transmitimos públicamente los dos juntos, se ha activado un compromiso de trabajar no solamente por la protección del entorno natural, donde el Gobierno no tiene la menor duda de que evidentemente lo haría tanto con las medidas de inversión en protección de agua como en aquellas que faciliten la recuperación de los ecosistemas o de las dunas del litoral, sino también colaborando, contribuyendo al desarrollo económico, social en ese territorio de la forma compatible con el desarrollo sostenible. Es decir, cómo generamos otras oportunidades diversificando actividades. No hay agua, no va a haber más agua. Es imposible prometer aquello de lo que no se dispone. Por tanto, es imposible generar otras oportunidades en lugar de prometer aquello que no va a haber nunca. Este es nuestro compromiso. Hemos terminado una ronda de conversaciones con los distintos actores locales, las administraciones locales, los actores sociales, los empresarios, los sindicatos, y nuestra intención, así expresada junto con el presidente de la Junta de Andalucía, es poder hacer una propuesta en las próximas semanas. El Gobierno de la Nación ha identificado un volumen muy importante de recursos para poder hacer un programa muy extenso que afecta desde vivienda para trabajadores, para jornaleros y mejora de las infraestructuras urbanas hasta diversificación de actividades del sector agrario y de la agroindustria vinculada. Es decir, añadir valor a aquello que no puede estar solamente vinculado a extensión de regadío, no hay agua, sino al producto que sale de lo que sí es legal, favoreciendo una reducción importante de la presión del agua, cerrando pozos ilegales, pero también cerrando pozos legales con concesión de agua para favorecer la recuperación lo más rápido posible de este parque nacional.